Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Nos encontramos nuevamente para compartir trabajos e historias alrededor de las cartas, como todos los miércoles. Mi nombre es Belén González Martínez, yo soy parte del Centro de Documentación Epistolar y junto al municipio de Tandil estamos armando la memoria epistolar tandilense. O sea, tratando de recolectar la mayor cantidad de cartas, telegramas y postales que se vinculen con la ciudad. Eso quiere decir que sean enviadas o recibidas o que nombren a la ciudad de Tandil. Les recuerdo que además de estas actividades abiertas de las que estamos participando ahora, que son todos los miércoles a las 18, también realizamos talleres virtuales cerrados, que quiere decir que no se transmiten por redes sociales, con distintas asociaciones tandilenses, sean centros de adultos mayores, centros educativos, centros culturales, sobre la importancia de resguardar nuestra memoria epistolar y el papel que tienen en nuestra historia individual y en nuestra historia social. Para cualquier interesado en los talleres, son de un encuentro solo, son gratuitos y resultan muy emocionantes para todos los que participamos en él. Pueden escribirnos a cartasdelbicentenario@gmail.com. Bueno, pasando al encuentro de hoy, nos encontramos con Paola Gallo, que dentro de un amplísimo currículum, Paola es profesora, licenciada en Historia, diplomada en Estudios Avanzados de Cultura y Sociedad y doctora por la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Además, es docente de grado y posgrado de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNICEN y miembro investigadora del Instituto de Estudios Históricos Sociales y del Instituto de Geografía, Historia y Ciencias Sociales, a quien me quiero tomar unos segunditos para agradecer mucho el contacto con Paola y toda la ayuda que nos están dando, porque varios de sus integrantes formaron y formarán parte de estos encuentros. Hoy, Paola nos va a contar sobre el valor que tiene la preservación de otro tipo de material que siempre tenemos en casa, que son las fotos, las historias visuales. Así que, Paola, primero que nada, te quiero agradecer un montón por ser parte de este encuentro y por involucrarnos con tu trabajo y con la importancia que también tienen estos documentos que todos guardamos en casa y que por ahí no valoramos a lo que hacen a la construcción social. Así Bien. que te dejo ahora tu charla y cualquier cosa, acá estoy. Perfecto. Bueno, hola, en principio a todos, a todas. Yo también, Belén, quiero iniciar, si me permitís, con agradecimientos a vos en principio, y a través tuyo al Centro de Documentación Epistolar por convocarnos a participar de la tarea de resguardo y difusión que realizan ustedes, al Instituto de Investigación sobre Conocimientos de la Comisión de Investigaciones Científicas de la SIC. Déjame también agradecer al IES y al IGEC de nuestro lugar de trabajo como investigadores, y particularmente a Luciano Distalvo y Florencia Ramón, quienes llevan adelante la Fototeca Digital de Ciencias Humanas, que es un repositorio de imágenes que intentan de alguna manera resguardar la historia visual de Tandil y la región. Agradecer, digo, por invitarnos, como planteaba recién, a participar y darnos la oportunidad de contar lo que hacemos, y particularmente por brindarnos la ocasión para difundir y recordar la importancia que tienen lo que los historiadores llamamos archivos privados y familiares para la reconstrucción y el conocimiento del pasado. La propuesta un poco en este encuentro es contarles sobre un tipo de repertorio documental particular que proviene de archivos privados y familiares, como son las fotografías personal familiar y los álbumes fotográficos, y la importancia de este tipo de documentos para la historia social y cultural del siglo XX, el siglo XIX y siglo XX. Particularmente para reconstruir la historia de objetos que para mí constituyen mi área de interés, como son la historia de la familia, de la infancia, las prácticas de formación de pareja, el ocio, la sociabilidad, es decir,
digamos, una parte de la historia que si bien aborda objetos tradicionales como la familia, otros no lo son tanto, desde una mirada más atenta a los actores sociales, a sus experiencias, a sus universos de sentido, es decir, una historia más atenta a los comportamientos, a los modos de vida, a la relación entre las normas, los valores y las prácticas y los comportamientos. Y en este sentido, las fotografías resguardadas por las personas comparten, para nuestros intereses y para nuestros objetivos, virtudes y potencialidades que, más allá de las diferencias como documentos, en cuanto a documentos, digo que comparten virtudes y potencialidades con las cartas y con las epístolas, en la medida en que nos abren una ventana para acceder a aquellas dimensiones del pasado que suelen ser más esquivas para los y las historiadoras. Como por ejemplo el lugar de los afectos, el lugar de las emociones o los sentimientos, en la constitución de las tramas familiares y en el ordenamiento de los vínculos entre género y entre generaciones. También porque nos aportan información privilegiada sobre los hombres, sobre la vida de hombres y mujeres que muy difícilmente pudieran dejar huella en otro tipo de fuentes, y además porque nos permiten ver cómo los hombres y las mujeres del pasado experimentaron el mundo que los rodeaba, y cómo y desde qué lugar se inscribían en ese mundo. Por supuesto digamos, que el análisis de este tipo particular de registro visual, como es la fotografía, presenta desafíos para el historiador y para la historiadora, de la misma manera que los presenta el estudio de las cartas, el estudio de las epístolas, el estudio de las postales, en la medida en que ningún documento, ninguna fuente es transparente. Pero reconociendo ese dato esencial, la verdad es que el estudio de las fotografías o de los registros visuales es, al menos para mí, fascinante, pero también muy productivo. Yo les voy a pedir que me tengan un poquito de paciencia porque me interesa contar algunas cosas muy breves en cuanto a los límites y las potencialidades, sobre todo, del tipo particular de registro visual que es la fotografía. Primero contarles que, digamos, las fotografías buscan mostrar, ¿no? Digamos, mostrar un acontecimiento, como puede ser un cumpleaños, una ceremonia, como puede ser un compromiso matrimonial, una boda, una persona, digamos. En gran medida es en el estatus de evidencia que tiene la fotografía donde reside su gran poder, ¿no? No es casual, por ejemplo, que generalmente las personas fotografíen lo que podemos llamar los grandes acontecimientos del grupo social, del grupo familiar, de la propia persona, ¿no? En realidad tendemos tendemos a fotografiar acontecimientos como un título profesional, la entrada al matrimonio, la maternidad, la paternidad, rituales de pasaje, como suelen ser, digamos, una boda o un cumpleaños, el primer auto o el auto nuevo, ¿no? Digamos, quiero decir que tendemos a fotografiar los grandes acontecimientos porque tienden a, fundamentalmente, a dejar evidencia, la fotografía tiende a dejar evidencia del estatus alcanzado. Y las fotografías muestran representando. ¿Qué significa esto? En pocas palabras, que detrás de toda imagen fotográfica hay un proceso de construcción, ¿no? Hay un proceso de selección de la pose, de selección de la toma, de selección de la ocasión que se va a fotografiar, del espacio donde se va a fotografiar, ¿sí? De los actores, de las personas que van a participar de la imagen. También que, como toda representación, la fotografía está cargada de sentidos y significados que los y las historiadoras debemos interpretar, debemos decodificar, y lo hacemos a través del contexto social y cultural en que estas imágenes se inscriben. Segundo, plantear que en tanto la fotografía busca mostrar, las fotografías no solo tienen por finalidad una toma para el recuerdo, sino que, más importante aún, tienen por objeto comunicar, contar algo. En este sentido, al igual que, como intuyo, sucede con las cartas, las epístolas o con los mensajes que suelen contener el dorso de las postales, no todo se cuenta, no todo es digno o pasible de ser contado. Las personas seleccionan aquello que quieren, pueden o deben contar, particularmente teniendo en cuenta el destinatario del mensaje,
Y esas operaciones de selección, lo que se cuenta y cómo se cuenta, están condicionados por convenciones sociales, y en el caso particular de la fotografía, están condicionados por convenciones representacionales, ¿no? Quiero decir, no solo se selecciona qué se cuenta, sino que también se establece cómo se cuenta. Bueno, no solo se selecciona qué imagen se toma o qué se fotografía, sino determinadas normas acerca de cómo debe ser tomada esa imagen. Quiero decir con esto que la fotografía, al igual que en el caso de las cartas, no solo deben ser consideradas como un objeto, sino y particularmente como una práctica social. Y como toda práctica social, reitero, está condicionada por convenciones, por valores, por normas establecidas y prescritas socialmente. Como planteaba Bourdieu, sociólogo, específicamente para el caso de la fotografía, de todo el cúmulo de lo fotografiable, las personas eligen qué fotografiar de acuerdo a las normas del grupo. Como dije recién, no todo es susceptible de ser fotografiado. La muerte, por ejemplo, que fue lentamente desplazada como objeto representacional. El cuerpo, o determinados cuerpos, y lo cierto es que no se fotografía de cualquier manera. Entonces, la fotografía como práctica social tiene una dimensión que para nosotros es muy importante, que es una dimensión normativizante. ¿En qué sentido? Bueno, en la medida en que a través de ella nosotros podemos ver la manera en que las personas se inscriben o se inscribieron en los sistemas normativos y valorativos más amplios, ¿no? Los de su propio tiempo y los de su propio lugar. Pero también, y justamente por eso, cuando nosotros encontramos una fotografía o en una narrativa visual que contienen, por ejemplo, los álbumes, cuando nosotros encontramos una nota discordante, algo que no parece ajustarse del todo a esas convenciones sociales y representacionales, entonces podemos intuir ahí ciertas formas de distanciamiento, de disconformidad con esas normas. Es decir, que podemos acceder a dinámicas de negociación, tensión o conflicto entre la normatividad social y las prácticas de los hombres y las mujeres del pasado. Lo que nos interesa entonces son las fotografías en tanto objeto, como dije, pero también y fundamentalmente como práctica social. Nos interesan los usos sociales que supone la práctica fotográfica. Una última cuestión que me gustaría marcar es que en tanto práctica social, la fotografía está segmentada socialmente, o al menos lo estuvo hasta bien entrado el siglo XX. Quiero decir que por lo menos hasta mediados del siglo XX, en las posibilidades de acceder al retrato familiar, la pertenencia social fue un vector de crucial importancia. Como práctica social, la fotografía fue durante largo tiempo prerrogativa de los sectores altos, de los sectores sociales altos y medios, y particularmente muy significativamente para los sectores medios. Esto no quiere decir que los sectores trabajadores y populares no pudieran acceder a la fotografía, pero lo hacían en mucho menor medida, y cuando lo hacían, accedían a un tipo particular de retrato, ¿no? Generalmente se fotografiaban en estudios fotográficos, y en ellos el tipo de pose o las ambientaciones, el mobiliario, los cortinados, los escritorios, etc., eran más propios de las convenciones de representación de los sectores medios que de los sectores trabajadores o populares. Quiero decir con esto que los miembros de estos sectores trabajadores y populares fueron más bien fotografiados por otros que por sí mismos. Esto hace que sea un hallazgo de oro cada vez que nosotros nos topamos con material fotográfico producido por miembros de sectores trabajadores o populares. Y también, en tanto práctica social, la fotografía estaba segmentada por género. En este sentido, se ha señalado que la incorporación de la fotografía a la vida familiar no significó que las mujeres la practicaran. De hecho, diversos estudios han mostrado que al menos, también hasta bien entrado el siglo XX, el hábito del retrato familiar era una práctica primordialmente masculina. Sin embargo, y aun cuando las mujeres no fueran generalmente quienes tomaran las fotografías, los usos y las prácticas fotográficas sí constituyeron un espacio de expresión propio, dado que han sido generalmente las mujeres las que tradicionalmente fueron consideradas depositarias de la memoria, ¿no? De la memoria
familiar, de la memoria del grupo, y del resguardo de esa memoria a través de la confección y la compilación de álbumes fotográficos en particular. Entonces, analizar los álbumes resguardados por las personas y las operaciones que el armado y la compilación de un álbum supone, es una vía fundamental para acceder al análisis de la manera en que estas mujeres se inscribieron en ese mundo, construían identidades familiares, sociales, de género, etc. Y es más, muchas de ellas formaron parte, además, de una sociabilidad propia de las prácticas de armado y compilación de los álbumes fotográficos, asentadas en el intercambio y el obsequio de imágenes. Dicho todo esto, a mí se me ocurrió que por ahí yo podía ilustrarles algunas de las cuestiones que planteé recién a partir de mi propio trabajo con las fotografías y con los álbumes familiares. Voy a compartir pantalla, espero que funcione. Perfecto. Creo que ahí está. Bien. A ver. Perfecto. Bueno. Decía entonces que me gustaría ilustrarles esto que yo les comenté a partir de mi propio trabajo con las fotografías y los álbumes familiares. Me gustaría contarles un poco cómo llegué yo a interesarme por el estudio de las fotografías resguardadas en archivos privados y familiares. Yo llegué a través de algunos interrogantes que me provocaban imágenes como estas que ustedes, creo, si todo está bien, están viendo, ¿no? Sí, supongo que ahí se ve bien. Quiero decir, imágenes del compromiso matrimonial. La verdad es que yo estaba revisando los archivos de la prensa local en ese momento en algunas localidades del interior bonaerense, porque en verdad estaba investigando sobre la manera en que las comunidades del interior de la provincia de Buenos Aires habían experimentado cambios socioculturales, los cambios socioculturales de las décadas intermedias del siglo XX, esto es, sobre cómo experimentaban los procesos de crecimiento poblacional, de urbanización, la llegada de nuevos habitantes, y cómo experimentaban las transformaciones de las normas y las costumbres que lentamente estaban desplazando, digamos, las modalidades tradicionales de regulación social, ¿no? Digo, en comunidades donde la densidad vincular, por ejemplo, el vínculo interpersonal o el conocerse todos, es un poderoso mecanismo de regulación de los comportamientos. Decía entonces que, estudiando eso, me llamaron la atención de este tipo de fotografías que encontré en diarios, en la prensa local, me llamaron la atención dos cosas. Por un lado, la frecuencia con la que aparecían en la prensa local anuncios de compromiso matrimonial, ¿no? Realmente, digamos, los historiadores tendimos, y las historiadoras tendimos a pensar que la práctica del compromiso matrimonial, digamos, había perdido cierta significación social, toda vez que había dejado de tener efectos jurídicos, al no ser contemplada por el Código Civil, y porque además había sido lentamente abandonada por el derecho eclesiástico. En una época los historiadores tendíamos a pensar que si no estaba en la norma, no estaba en la práctica. Pero digo, bueno, primero me llamaba la atención la frecuencia, ¿sí? Con la que aparecían estas imágenes de compromiso matrimonial. Y luego me llamaba también y mucho la atención el anuncio mismo. Esto es la exhibición pública del acontecimiento, o mejor aún, la representación pública del acontecimiento. El hecho de que las personas se tomaran el trabajo, no solo de comprometerse para acceder al matrimonio, sino que también se tomaran el trabajo de llevar la foto, de tomar registro de ese acontecimiento, y de llevar la foto a los diarios locales para que salieran publicadas en las páginas sociales de esos diarios. Con lo cual esa exhibición llevó a preguntarme por la significación social del compromiso matrimonial en las décadas intermedias del siglo XX. Esto es, a preguntarme por los motivos que llevaban a los habitantes de ciudades intermedias o pequeñas del interior bonaerense a exhibir socialmente el cumplimiento de la ceremonia. Recordemos, si puede ser acá, aquello que yo dije sobre el estatus de prueba o evidencia que tiene la fotografía. Yo no sé si ustedes saben a qué hago referencia yo cuando hablo de compromiso matrimonial.
Me pasó que yo doy por sabido que todo el mundo sabe a lo que me refiero, pero hace 2 semanas atrás, en una clase, mis estudiantes de primer año de historia no sabían de qué estaba hablando yo cuando hablaba de compromiso matrimonial. Casi me muero en ese momento, pero sí les comento brevemente que, digamos, hacia mediados del siglo XX, las reglas de cortejo y noviazgo, es decir, aquellas convenciones que buscaban regular el vínculo amoroso entre hombres y mujeres antes del matrimonio, estaban todas estructuradas en torno al matrimonio, ¿sí? Desde este punto de vista, digamos, suponían una serie de pasos o etapas que iban desde el pedido de mano hasta el casamiento, pasando por el compromiso matrimonial. A diferencia del pedido de mano, el compromiso matrimonial tenía un fuerte carácter social, ¿no? Era más social y era más visible, porque en la ceremonia del compromiso participaban fundamentalmente los miembros del grupo social que entraban en alianza a través del matrimonio, a través del matrimonio, ¿no? O por lo menos a través del compromiso entre 2 personas. Entonces digo, bueno, reitero, me llamaba mucho la atención la frecuencia con que aparecían estos anuncios, y por el otro lado, me interesaba poder dar cuenta de cuáles eran las motivaciones que llevaban a estas personas a anunciar públicamente el compromiso matrimonial. Sí, el compromiso matrimonial. Entonces, y además, una práctica que, a juzgar por las fotografías, yo sé que no son muy nítidas, pero espero que más o menos, digo, a juzgar por las fotografías, parecía trasvasar todos los sectores sociales, ¿no? Si nosotros prestamos atención, por ejemplo, a los espacios representacionales, interiores domésticos, o el interior de una casa, salas de estar que implican un suficiente espacio para que todas las personas participen del registro fotográfico, implica cierta segmentación, ¿no? Digamos, no todos cuentan con una sala para utilizar como espacio representacional del acontecimiento. Los que no cuentan con eso lo hacen en espacios genéricos, como un patio, ¿sí? Como el patio de una casa, por ejemplo. También la indumentaria o el rictus de la fotografía, ¿no? Digamos, algunos muestran más familiaridad con la fotografía, otros gestos más adultos muestran menos familiaridad con la fotografía. Digo, bueno, estos indicativos mostraban de alguna manera que esa práctica, la del compromiso matrimonial, pero también la de su exhibición pública, atravesaba todos los sectores sociales. Para poder entender las motivaciones, es importante tener en cuenta que, como han señalado algunos autores, a mediados del siglo XX, en la Argentina, los comportamientos familiares y las prácticas de formación de pareja constituían escenarios o espacios donde se dirimían sentidos acerca de la distinción social y de las diferencias sociales, ¿no? Digamos, las prácticas de formación de pareja y los comportamientos familiares eran escenarios en donde se definían los criterios de respetabilidad social. En este sentido, nosotros podemos entender a la exhibición de la ceremonia del compromiso en tanto constatación, ¿sí?, del rito cumplido. Digo, la exhibición permitía mostrar los signos de esa respetabilidad. Como dije recién, por su cualidad de prueba, la fotografía y su puesta en circulación actuaban como vehículos de inscripción de estas personas en las pautas o las normas sociales, en el deber ser establecido socialmente. También es importante entenderlo en el contexto de crecimiento poblacional y urbano que estaban experimentando estas comunidades con la llegada de nuevos habitantes, procesos que generalmente tienden a reforzar las prácticas de reconocimiento, sobre todo porque, digamos, allí donde tiende a predominar ahora el anonimato, cuando antes el conocerse todos era la regla, y esto tiende también a reforzar las prácticas de inscripción comunitaria. Pero además, digamos, viendo estas imágenes, me di cuenta de otra cosa. Me di cuenta también de los cambios en las formas de representación de la ceremonia, es decir, de cambios en las maneras sociales de contar, mostrar la celebración del compromiso.
Pensé entonces que esas transformaciones en las maneras convencionales de representar el compromiso matrimonial podían ser indicios, o podían estar indicándonos, cambios más sensibles respecto a las relaciones de pareja y al mundo familiar. En otros términos, los registros visuales, las fotografías particularmente, proporcionan un testimonio inestimable acerca de los cambios en las sensibilidades, ¿sí? Muestro acá, digamos, si bien estas imágenes pertenecen a la prensa local, reitero, son imágenes que formaron parte de, del repositorio familiar y privado de muchas personas, pero también, digo, replican aquellas que fueron guardadas por las personas, ¿no? Porque estas pertenecen a archivos privados, estas que estoy mostrando. Pero vuelvo a esto que decía recién sobre los cambios. Analizando las imágenes y los que yo llamo los modos sociales de exhibir el compromiso matrimonial, podemos, por ejemplo, construir una secuencia muy básica que va del predominio del grupo, como vimos acá, como protagonistas de la foto. Me interesa algo. La pareja que asume el compromiso no tiene marcas especiales, solamente nos damos cuenta de que, digamos, es la pareja porque se encuentra en el centro de la foto, pero después lo que aparece como protagonista de la imagen es el grupo, ¿no? Entonces digo, esto parecería mostrar o parecería indicar, sobre todo por la regularidad que asumen estas representaciones, por la frecuencia con la que se presentan, que hacia los años 40 y principios de los 50 del siglo pasado, el acontecimiento del compromiso matrimonial excedía a los miembros de la pareja, mostrando la importancia del entramado familiar y social más próximo, ¿no? La familia, los amigos, los allegados, es decir, la importancia de estos entramados como núcleos de sociabilidad y ámbitos propicios para la formación de pareja. Ahora, si nosotros seguimos analizando y nos vamos un poco más allá en el tiempo, podemos ver fundamentalmente que hacia mediados de los años 50 y los años 60, lo que empieza a suceder es que hay un lento desplazamiento del grupo para pasar a tomar importancia en el registro la pareja, ¿no? Entonces, lo que hay ahí es, digamos, una lenta desaparición del grupo como objeto representacional en el acontecimiento del compromiso, y una creciente importancia de la pareja. Otra cosa importante también, o interesante, o novedoso, es que la pareja empieza a asumir ciertas, digamos, marcas que la definen como tal, ¿no? Digamos, al principio del periodo analizado, la pareja se perdía en el grupo, solo la podíamos distinguir porque estaba en el centro, pero si nosotros vemos más fotos de mediados de los años 50 o de los años 60 o 70, empezamos a ver que la pareja, digamos, asume ciertas marcas cuando, por ejemplo, recibe el intercambio de las alianzas en estos casos son los padres, pero digo, cuando digamos, la pareja empieza a ser visualizada a partir de ciertas marcas, la ceremonia misma empieza a ser visualizada, ya no aparece el grupo mostrando, o por lo menos siendo, digamos, siendo testigos del acto cumplido, sino que lo que vemos ahora es la ceremonia misma, sobre todo mostrando el intercambio de alianzas, dimensión del ritual que no aparecía en los registros del periodo anterior. Y algo también interesante es que hay nuevas maneras de construir la pose, ¿no? Digamos, si nosotros vemos, acá todavía hay cierta formalidad, pero si nosotros vemos en estos casos la formalidad y la seriedad que supone esta fotografía, nosotros tenemos aquí, por ejemplo, nuevas maneras de construir la pose, ¿no? Digamos, mayor espontaneidad, o la idea de una mayor espontaneidad, una gestualidad menos rígida. Digo, que por ahí representaciones o imágenes que parecerían mostrar dinámicas de relaciones menos rígidas y menos formales entre hombres y mujeres. Otra cosa también interesante es que el plano corto acentúa el carácter íntimo de la celebración. Esto tiene que ver también con cambios tecnológicos, ¿no? Y las mismas posibilidades de la fotografía, que después voy a explicar un poquito de eso, pero eso también es interesante porque esos cambios en las formas de representar
van acentuando no ya el carácter social y, digamos, grupal del acontecimiento, sino el carácter íntimo de la celebración. Entonces, desde este punto de vista, digamos, analizar, por ejemplo, los cambios, los cambios en la representación de determinadas ceremonias, en este caso los cambios en la representación de la ceremonia del compromiso, en realidad pueden aparecer o aparecen o nos sirven a nosotros como indicios de cambios en las formas de ordenar los vínculos, en este caso entre hombres, los vínculos amorosos entre hombres y mujeres, ¿no? Menos atados a las prescripciones sociales de antigua data, la ceremonia del compromiso se despoja progresivamente de su dimensión familiar y social para pasar a ser el resultado de una elección más íntima, una elección más privada. Con esto quiero decir que los sutiles cambios que experimentan la representación de la ceremonia de compromiso revelan o evidencian transformaciones que llevaron durante ese periodo al debilitamiento de la injerencia adulta en la elección de las parejas y en las relaciones, y en las cuestiones, relacionadas con el matrimonio. Otro ejemplo que me interesa mostrarles es el análisis de los álbumes familiares. En realidad, digamos, de los álbumes personales o familiares. Yo planteé hoy, al inicio de la charla, que si bien las mujeres no practicaron la fotografía doméstica y cotidianamente, por lo menos hasta bien entrado el siglo XX, sí encontraron en la práctica del retrato personal familiar un espacio de expresión propio, ¿no? Yo decía recién que ellas fueron quienes tradicionalmente tuvieron y asumieron la tarea del resguardo de la memoria, del resguardo de las tradiciones, y eso encontró, digamos, una vía en el armado y la confección de los álbumes familiares. Los álbumes fotográficos, ¿sí? Cualquier tipo de álbum fotográfico, yo me dedico particularmente a los álbumes domésticos o personal familiares, pero digo, los álbumes de fotos personal familiares son objetos producidos, creados, cuidados, guardados, a veces abandonados, que tienen una función cultural. ¿Por qué decimos que tienen una función cultural? Porque al igual que las fotografías, también narran, también cuentan historias personales y familiares. Y como toda narración, la que contiene un álbum supone prácticas de selección, organización, jerarquización, presentación de las imágenes, intervención de las imágenes, digo, aquellos que compilan o aquellas que compilan ponen datos, ponen fechas, las dibujan, les agregan comentarios. Todas estas operaciones hacen que vuelven al álbum fotográfico no solo objeto de memoria, que lo es, sino particularmente un espacio de autorrepresentación. Esto es, el álbum y el armado del álbum es también un escenario en donde las compiladoras, y cabe aclarar que también los compiladores, porque aunque en mucha menor medida se han encontrado álbumes compilados por hombres, y tengo un colega que tuvo esa suerte y ha analizado álbumes compilados por hombres, pero digo, el armado del álbum es también un escenario, un espacio en donde, en este caso las compiladoras, que es lo que yo analicé, construyen una visión de sí mismas, buscan presentarse de una determinada manera, y en esa representación de sí mismas intervienen cuestiones vinculadas al género, a la pertenencia social, a las maneras en que se experimentan, adoptan o se resignifican modelos ideales establecidos socialmente como el modelo de familia, o el modelo de mujer, o el modelo de hombre, o el modelo de domesticidad. Me interesa un poco mostrarles o ilustrarles eso que estoy planteando a través del análisis comparativo realizado sobre dos álbumes, uno compilado por una mujer de clase media, otro álbum compilado por una mujer de clase trabajadora. Aclaro que esto es una rara avis, es muy difícil, como dije al inicio de la charla, encontrar fotografías, por lo menos hasta mediados del siglo XX, encontrar bien fotografías o bien álbumes, no digo que no existan, digo que es muy difícil,
compiladas, y sobre todo compilados por mujeres trabajadoras, pero digo, habitantes ambas de una ciudad intermedia de la provincia de Buenos Aires. Los álbumes estos contienen imágenes datadas entre los años 40 y los años 60. El periodo en que fueron tomadas las imágenes las vuelve sumamente significativas. Por un lado, porque, digamos, según han mostrado historiadores y historiadoras de la familia, entre los años 30 y 40 del siglo pasado, terminó de cristalizar, terminó de conformarse y de consolidarse un modelo moderno de familia, basado en la pauta nuclear, basado en la afectividad, en los vínculos entre los miembros de la familia, basado en la heterosexualidad y el matrimonio indisoluble, basado también, digamos, en una división de espacios que suponía también una división de roles y funciones, el hombre en el espacio público como proveedor, y la mujer en el espacio del hogar, centrada en el mundo familiar, en el mundo doméstico y en el mundo de los hijos. Ese modelo de familia que cristalizó, digamos, entre los años 30 y 40, también supuso un ideal de domesticidad, ¿no? La idea de cuáles eran los espacios y los roles apropiados para las mujeres en el mundo familiar. Lo interesante también es que este modelo, digamos, este modelo de familia y este ideal de domesticidad, más allá de que las prácticas nunca se ajustan totalmente a estos modelos ideales, ni homogéneamente a estos modelos ideales, pero lo cierto es que funcionó como un horizonte aspiracional, y también funcionó como una vara que medía, digamos, o que evaluaba cuáles eran las prácticas, los comportamientos correctos o no, cuáles eran los comportamientos deseables o no deseables. También es cierto que durante este periodo, entre los años 40 y 60, este modelo de familia y este ideal de domesticidad empezó a experimentar reformulaciones, fundamentalmente a partir de las transformaciones que, al calor de las dinámicas modernizadoras, experimentaba el rol de la mujer en la esfera familiar, social, cultural, etc. También es importante tener en cuenta que en estas décadas fueron décadas de una progresiva democratización del acceso al registro fotográfico. Si yo dije al principio de la charla, que hasta entrado el siglo XX la práctica fotográfica estaba segmentada, social y en género también, digo, bueno, hacia mediados del siglo XX, fundamentalmente entre los años 40, pero particularmente a partir de los años 60, la práctica fotográfica se democratizó. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que cada vez más sectores sociales pudieron acceder no solo al registro, sino a la cámara, también a la posibilidad de registrarse a sí mismos. Esto en un contexto de relativa prosperidad económica, pero también porque la misma masividad y los cambios tecnológicos llevaron a una disminución de los costos de la fotografía. Entonces digo, analizar estos álbumes es muy interesante porque contienen imágenes de un periodo muy significativo para la historia de la familia, para la historia de las mujeres, para la historia de las tramas familiares y de las prácticas de formación de pareja. Y es interesante ver cómo a través de esos registros, pero a través de la compilación de los álbumes, estas mujeres buscan representarse a sí mismas, a la vez que nos permiten explorar también las convenciones sobre los espacios y los papeles reservados a la mujer durante el periodo. Esto es, nosotros podemos, comparando la fotografía presentes en los álbumes, nosotros podemos ver o podemos comparar estas dimensiones si atendemos, de todo lo que podemos ver en un álbum, si atendemos a dos dimensiones fundamentales, que son los espacios o los escenarios de las tomas, y las ocasiones o los motivos de las tomas. Simplemente para ilustrar, yo voy a empezar, bueno, acá con el álbum compilado, con el álbum de clase media, como digo yo, para resumir, algunas cuestiones a marcar, y digamos que nos hablan de este periodo. En el álbum de sectores medios, por ejemplo, algo que aparece muy claramente es que es un álbum centrado en la familia, en el grupo familiar y en sus integrantes. Esto es,
padre, madre, hijas e hijos, ¿sí? Quiero decir con esto que la mayor parte de las fotografías seleccionadas representan al grupo familiar, buscan mostrar al grupo familiar y a sus integrantes. Es interesante ver cuáles son las ocasiones mayormente representadas, por ejemplo, el aniversario de boda de los padres, el cumpleaños de los hijos, comuniones, actos escolares, egresos. A partir de esto también es interesante ver el lugar que ocupan hijos e hijas en el álbum. Y podemos intuir el lugar que ocupan en la representación de un ideal de familia, en la medida en que ese lugar evidencia, digamos, el rol de los hijos y de las hijas en la articulación de las identidades familiares de los sectores medios particularmente. Y también actúan como marcas de clase. Por ejemplo, hay mucha fotografía, esto iba a otra cosa, acá. Hay muchas fotografías sobre los logros escolares de los hijos, o que los toman en actos escolares o en ceremonias escolares o ceremonias de ingreso, es decir, fotografías que denotan de alguna manera cuáles eran las dinámicas de distinción y de reconocimiento social de estos sectores, de los sectores medios, de comunidades intermedias, pequeñas, de la ciudad de Buenos Aires, entre los años 40 y 60. También es interesante ver el rol que cumplen los hijos en la economía de las relaciones sociales de estos sectores. Por ejemplo, son muy abundantes las fotografías compiladas en el álbum que, como dije recién, celebran cumpleaños. Ahora, el tema es que no solo aparecen, digamos, representados los cumpleaños de los hijos, de las hijas y del hijo de esta familia, sino que aparecen muchas fotografías de comuniones o cumpleaños de amigos, amiguitos o amiguitas de los hijos. En este sentido, por eso digo lugar que ocupan los hijos en esta economía de relaciones, ¿no? Pareciera como si fuera una sociabilidad centrada en los y las niñas, en los niños y las niñas, que, digamos, una sociabilidad que tiende a reforzar la red de relaciones que aseguraban la pertenencia a determinado sector social, y que además busca fijarse, ese estatus familiar y social, busca fijarse en la foto. Nuevamente la foto como, y el estatus de evidencia que tiene la foto, ¿no? Y algo sí que me parece interesante en este punto, es que no solo hay una sociabilidad centrada en los hijos, sino también en los ámbitos privados, en los entornos privados, ¿no? Se ha señalado también que el ideal de domesticidad suponía pautas de relacionamiento que implicaban una segmentación social, ¿no? La sociabilidad en los espacios domésticos era un signo de respetabilidad. No todos tenían una sala o un ambiente amplio para el encuentro, y en este sentido el registro de la sociabilidad en ámbitos privados era un índice de distinción. Estos son algunos elementos que nos permiten entender digamos, estas prácticas de representación, pero también el lugar que ocupa la familia y cómo tiende a representarse un modelo de familia y cómo se inscriben estas mujeres compiladoras en ese modelo de familia. El álbum compilado por una mujer trabajadora es algo distinto. Primero porque no es un álbum donde la familia sea el mayor, digamos, el mayor objeto representado. No quiere decir que la familia y el grupo familiar no esté, lo que quiere decir que no ocupa el lugar central que ocupaba en el ámbito, en el álbum anterior, y es más bien un álbum personal, ¿no? Digamos, es un álbum digamos, en el cual la compiladora buscó contener un tiempo biográfico que inicia en su juventud y en su ingreso al mundo laboral, y culmina en la adultez y en su mundo familiar. Lo interesante de esto es que es un álbum que empieza, o que se inicia, mostrando imágenes de los espacios laborales por los que transitó la compiladora, ¿sí? Ahora, si ustedes pueden ver, lo significativo de esto también es que
esos espacios laborales por los que transitó no aparecen retratados en cuanto a espacios de trabajo, sino que aparecen asociados a la sociabilidad, ¿no? Digamos, aparece en este sentido lo significativo para las jóvenes trabajadoras, lo significativo del ámbito laboral como espacio de y ocasión para la sociabilidad. En este sentido, lo que parecen mostrar estos registros es una sociabilidad centrada en el mundo laboral, pero que espacialmente la accede. Recordemos que en el álbum anterior, en la de los sectores medios, la sociabilidad tendía a desarrollarse en los entornos privados, sobre todo en el caso de las jóvenes, ¿no? Porque era una sociabilidad que estaba más atenta al tutelaje familiar. Para el mismo periodo y en el mismo lugar, para las jóvenes trabajadoras, el trabajo fuera del hogar, la verdad es que volvía lábiles las fronteras entre lo público y lo privado, ¿sí? Y la sociabilidad parecía desarrollarse mucho más en los ámbitos públicos. Otra cosa que es muy interesante también, que todas estas imágenes, aun cuando muestran los espacios laborales por donde transitó la compiladora, son imágenes que están tomadas todas en ocasión de determinadas celebraciones, que es lo que aparece en el álbum como despedidas. Y son fundamentalmente ellas las agasajadas, es decir, estas ocasiones de sociabilidad que aparecen como despedidas, son fundamentalmente ellas las protagonistas. ¿Por qué es importante esto? Porque en realidad, digamos, esto muestra la trayectoria de estas mujeres, la trayectoria biográfica de estas mujeres. Las despedidas celebraban la salida del mundo laboral y la entrada a la vida matrimonial, ¿sí? Entonces, esto también muestra, o es un indicativo, de la centralidad del matrimonio para la configuración de la identidad de la compiladora en particular, pero de las mujeres de los estratos trabajadores en particular. Un indicativo de esto también es el hecho de que hay una segunda parte del álbum, que es toda una secuencia dedicada a imágenes de compromisos matrimoniales y bodas. Bodas de la hermana de la compiladora, boda del hermano de la compiladora, de sus amigas y de la suya misma. Entonces, toda esa secuencia muestra, reitero, la importancia que asumía el matrimonio, el lograr un nuevo estatus, que es el estatus matrimonial, que implicaba la salida del mundo laboral, la importancia que asumía para la identidad de estas mujeres, de estas jóvenes trabajadoras. Muestra también, en este sentido, la importancia de esta sociabilidad a través del intercambio de imágenes, ¿sí? Lo vimos en el primer caso y lo vemos también acá. Algo interesante también es que, digamos, que el álbum de clase media no hay imágenes de bodas y matrimonios, pero sí está muy presente la celebración de los aniversarios de matrimonio de los padres. Ese es un indicativo de la importancia que asume la idea del matrimonio indisoluble, ¿no? De la perdurabilidad, el aniversario de boda, lo que se celebra es la estabilidad del lazo conyugal. En este caso, decía yo, en el caso de la mujer trabajadora, nos encontramos con una primera parte que tiende a centrarse en su vida laboral, y el trabajo, o los espacios de trabajo como espacios de sociabilidad, pero que también tiende a mostrar la importancia del matrimonio para estas mujeres. Y un tercer elemento es que en la última secuencia del álbum es el retrato familiar lo que gana centralidad, ¿sí? No solo se manifiesta en la última parte del álbum en la abundancia del registro del grupo familiar, sino también en la tonalidad de las fotografías, ¿no? Si nosotros comparamos con las fotografías de clase media, estas fotografías, digamos, tienden a darle otro tono a la imagen. Son fotografías más relajadas, aparecen jugando, de hecho también, digamos, desde el punto de vista convencional están mal sacadas, porque algunas personas aparecen dadas vueltas o no se les ve la cara. Entonces digo, son imágenes más relajadas, imágenes lúdicas, de mayor informalidad y de mayor espontaneidad. Quiero
digamos, es interesante ver que, que sean menos rígidas no quiere decir, o que sean más espontáneas, no quiere decir que no estén atadas a convenciones sociales. De hecho, hacia los años 50, pero fundamentalmente hacia los años 60 y 70, digamos, la espontaneidad era una convención representacional, ¿no? La idea de la familia feliz, ¿sí? Estuvo acicateada o estuvo movilizada no por la masificación de la práctica fotográfica, por la simplificación de los procedimientos técnicos, por el discurso publicitario, pero fundamentalmente por la accesibilidad de cada vez, digo, más grupos sociales a la práctica doméstica. ¿Por qué? Bueno, porque esto multiplicaba las oportunidades y el registro de actividades ordinarias y cotidianas. Y algo sí que me interesa marcar mucho es en esta compilación, digamos, en esta construcción de sí misma, pero en esta narración que realiza la compiladora, aparece el grupo familiar, dije yo, entonces digo, bueno, la importancia de la familia también en el proceso de construcción identitaria, pero la familia aparece en espacios genéricos y abiertos, ¿no? No en el interior doméstico. Antes, digo, no aparece en el interior doméstico, o aparece muy poco retratada en el interior doméstico. Obviamente que digo, esto puede de alguna manera obedecer a esas convenciones, esas nuevas convenciones representacionales de las que hablaba yo también al hecho de que en los sectores trabajadores, y esto nos habla mucho de la noción de interior en estos trabajadores, en estos sectores, la noción de interior como espacio representacional se encuentra en gran medida condicionada por límites materiales y físicos. Esto no quiere decir que no esté evocado el interior. Digo, acá, por ejemplo, están abajo de una ventana que sabemos que es de una casa. Esta foto me parece fundamental porque está en el límite, está en el umbral de la casa, digamos, en ese espacio que ocupó como trabajadora entre lo público y lo privado, en esa frontera. Pero me parece que es sumamente interesante que en esa construcción que realiza esta mujer trabajadora, también habla de esas tensiones entre los ideales y la experiencia vivida, ¿no? Porque por un lado hay, digamos, un indicativo de la importancia del matrimonio, un indicativo de la importancia de la familia, pero por el otro lado hay una tensión con la representación del mundo doméstico. Entonces, digo, el análisis de la fotografía, como yo dije, y de los álbumes familiares, como dije al inicio de la charla, son sumamente importantes porque nos permiten acceder o preguntarnos por estas dimensiones de la experiencia de hombres y mujeres del pasado, que es verdaderamente muy difícil acceder a través de otras fuentes. En este sentido, tanto las fotografías como las cartas o las epístolas, como vos, Belén, sabrás, digo, son fundamentales para reconstruir esas dimensiones del pasado y para reconstruir un conocimiento más acabado de la historia de nuestra sociedad y de nuestras comunidades. Bien, eso es todo. A ver si dejo de compartir. Bien. Belén. Hola, Pao, ¿cómo estás? Muy hermosa, muy hermosa tu charla, no podía parar de mirar las fotos, me volvió loca porque más allá de que nosotros nos abocamos mucho a la palabra, la imagen guarda muchísima información y está buenísimo también poner en valor eso que, como empezamos hablando hoy, es lo que tenemos en casa. Y guarda Sí. tanto, es tan importante poder preservarlo y que se sepa que es importante preservarlo, que la verdad es que quedé fascinada, fue muy claro todo. Recontra interesante lo de los matrimonios y cómo fue cambiando la foto de matrimonio. Ahí comentaron en el Facebook que es verdad que había una similitud entre la foto que se sacaba para el diario y la que se guardaba en el álbum, porque también Exactamente. había que Que mostrar guardarse eso. para uno, digamos. Sí. Claro, y era lo mismo lo que se importaba ver. Sí. También esta idea de que por ahí se podían sacar una foto, dos fotos, entonces tenía que estar muy bien enmarcado, no había mucho margen de Exactamente. error. Sí. Así que nada, no me queda mucho más que agradecerte, fue preciosa, la charla va a quedar grabada, por supuesto, así que se puede compartir y ver todas las veces que querramos. Es un material que está buenísimo para que quede, así que la verdad es que estoy muy contenta, te quiero agradecer a vos, más que nada, al Instituto de Investigación de la UNICEN, que nos dio tu contacto, que ya, como dije antes, nos proporcionó un montón de material y de personas para que participen del proyecto,
así que no me queda nada más que agradecerte. Fue Bien. preciosa. Yo agradecerle a ustedes, como dije al inicio de la charla, espero no haberlos aburrido, no haber hablado muy rápido porque tiendo a acelerar yo, y sí, nada, esto, es muy valioso el trabajo que hacen ustedes, y la verdad que es muy importante que la gente se anime a, digamos, a acercarnos a estos materiales, porque en serio que nos sirven muchísimo para reconstruir dimensiones del pasado, que si no es muy difícil para nosotros poder acceder. Muchas gracias, Excelente. Belén. Bueno, muchas Bien. gracias a todos. Nos vemos el miércoles que viene. Adiós. Chao, chao. Chau, chau. Gracias.